UNCAUS, Universidad Nacional del Chaco Austral, carrera de Medicina, Unidad Concepción y Formación del Ser Humano, Núcleo Formación del aparato urogenital. El sistema urogenital se divide en urinario y genital. Ambos se desarrollan a partir de una cresta mesodérmica común. El sistema urinario, en los humanos, posee 3 órganos renales que se superponen en una secuencia de craneal a caudal, que son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El pronefros es rudimentario y no funcional, y hacia finales de la 4ª semana todos los indicios de este sistema desaparecen. El mesonefros y los conductos mesonéfricos proceden del mesodermo intermedio, y este órgano actúa durante un corto periodo de tiempo. En la 4ª semana aparecen los primeros túbulos excretores, los cuales forman una red de capilares que formará un glomérulo. Alrededor de este glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntos de estas estructuras forman un corpúsculo renal. El túbulo se introduce en el conducto de Wolff. El mesonefro forma un órgano ovoide grande a cada lado de la línea media, y la cresta formada por ambos órganos se conoce como cresta urogenital. Los túbulos craneales y los glomérulos desaparecen hacia el 2º mes. El metanefros, o riñón definitivo, aparece en la 5ª semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Bueno, vamos a continuar con el sistema colector. Los conductos colectores del riñón se desarrollan a partir de la yema ureteral, la cual penetra en el tejido metanéfrico. Después se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneal y caudal, que van a ser los futuros cálices mayores. Y también va a formar lo que son los cálices menores y el uréter. Los túbulos colectores convergen en el cáliz menor, donde forman la pirámide renal. Por otro lado, el sistema excretor nos dice que cada túbulo colector está cubierto por un casquete de tejido metanéfrico. Las células de este casquete forman las vesículas renales. Los capilares crecen y se diferencian en glomérulos. Los túbulos, con sus glomérulos, forman las nefronas, las tan importantes nefronas. El alargamiento del túbulo excretor termina en la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El riñón se desarrolla a partir de 2 fuentes, el mesodermo metanéfrico y la yema ureteral. Adopta una posición craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón se debe a una disminución de la curvatura del cuerpo y al crecimiento del cuerpo en las regiones lumbar y sacra. El riñón definitivo pasa a ser funcional hacia la 12ª semana. La orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico, el cual es ingerido por el feto y se recicla a través de los riñones. Durante la vida fetal no se encargan de la excreción de productos de desecho, ya que es la placenta la que se encarga de esto. De la 4ª a la 5ª semana, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital, el cual puede diferenciarse en 3 partes. 1. La vejiga urinaria. 2. La parte pélvica del seno urogenital. Y en tercer lugar, la parte cefálica. La vejiga urinaria es la superior y más grande. Al principio es continua con el alantoides, pero cuando la luz de este se oblitera, el uraco se mantiene y une el ápice de la vejiga con el ombligo. La parte pélvica del seno urogenital en el sexo masculino origina las partes prostática y membranosa de la uretra. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación de testículos, llamado gen SRY. El producto proteico de este gen
determina el destino de los órganos sexuales rudimentarios. En la ausencia de este gen se establece el desarrollo femenino. Las gónadas al principio aparecen como un par de crestas longitudinales que son las crestas genitales. Se forman por proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen hasta la sexta semana de desarrollo. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto y hacia la tercera semana residen entre las células endodérmicas. Durante la cuarta semana migran, mediante movimiento ameboideo, a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior, llegan a las gónadas primitivas a comienzos de la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta semana. Si no consiguen llegar a las crestas, las gónadas no se desarrollan. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen en la médula para formar el testículo o cordones medulares. Estos cordones se dividen en una red de líneas celulares que más tarde originan los túbulos de la red testicular. Luego, la túnica albuginea separa los cordones del epitelio superficial y en el cuarto mes los cordones testiculares adquieren forma de herradura y se componen de células germinales primitivas y de células de Sertoli. Las células intersticiales de Leydig se encuentran entre los cordones testiculares. En la octava semana, estas células comienzan a producir testosterona. En la pubertad, los cordones testiculares se transforman en túbulos seminíferos. Estos se unen a los túbulos de la red testicular, que a su vez se introducen en los conductos eferentes. Además, también se une al conducto de Wolff, que se convierte en el conducto deferente. En el embrión femenino, con una dotación cromosómica sexual XX, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células. Más tarde, desaparece y son sustituidos por un estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial, a diferencia de la masculina, sigue proliferando. En la séptima semana origina la segunda generación de cordones, que son los cordones corticales. Y luego, en el tercer mes, estos cordones se dividen en grupos aislados de células y empiezan a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Estos constituyen un folículo primario. A los conductos genitales se los puede describir en tres etapas. La primera es la etapa indiferenciada. El embrión tiene dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. Cranealmente, el conducto de Müller se abre en la cavidad abdominal. Caudalmente atraviesa el conducto de Wolff. En un inicio, los dos conductos se hallan separados por un tabique, pero más tarde se fusionan para formar la cavidad uterina. Los conductos genitales del sexo masculino, a medida que el mesonefros involuciona los túbulos epigenitales, forman los conductillos eferentes. Los túbulos paragenitales se conocen como el paradídimo y los conductos mesonéfricos forman el epidídimo. Los conductos genitales en el sexo femenino. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales y pueden identificarse tres partes. La parte craneal se abre en la cavidad abdominal, la parte horizontal atraviesa el conducto mesonéfrico y la parte caudal se une al del lado opuesto. Para formar la vagina se forman dos evaginaciones sólidas a partir de la parte pélvica del seno, los bulbos seno-vaginales, que van a formar la placa vaginal. La vagina tiene un origen doble. La parte superior procede de la cavidad uterina y la parte inferior deriva del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por el himen. Los genitales externos. En la etapa indiferenciada, en la tercera semana, las células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales.
Estos se fusionan y generan el tubérculo genital. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales y anales. Luego, las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Estas van a formar las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. Los genitales externos en el sexo femenino, el desarrollo depende de estrógenos. El tubérculo genital se alarga y forma el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital es abierto y forma el vestíbulo. Los genitales externos en el sexo masculino. El desarrollo depende de andrógenos, secretados por los testículos y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital que se denomina falo. Los pliegues uretrales forman las paredes laterales del surco uretral. El revestimiento epitelial del surco forma la placa uretral. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital se une al testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. En el polo caudal del testículo se observa el gubernáculo. Los testículos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas, migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto hacia las 33 semanas. Los ovarios se establecen por debajo de la pelvis. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio, mientras que el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario y el ligamento redondo del útero. Bueno, y con esto finalizaríamos lo que es el núcleo de formación del sistema urogenital. Muchas gracias.